Agofa TV, interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Bueno, buenas noches. Otro jueves, estamos el equipo completo. Equipo completo. ¿Después de cuánto, Turco? ¿Es la primera vez que pasa esto? No, segunda. Segunda vez que pasa. Creo que la primera vez fue cuando tuvimos ese récord como de 150 espectadores en vivo. Una locura. Que fue Salimos de acá y no paramos de firmar autógrafos. Fue increíble. En la puerta. Yo creo igual que acá hay alguien que está meando fuera del tarro, se va de vacaciones, tira dólares afuera. Lo veo bronceado acá el compañero Atacalite. Turismo emisivo. Turismo emisivo. Sos un agente de la patria grande. ¿Qué pasa? Te llevan los dólares, boludo. Aprovecha la salida del cepo, está muy bien. Se pone el ahora, muchachos, que en 6 meses explota todo. Claro, boludo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Qué semanita se nos vino? Inesperado. Temas inesperados, exactamente. Temas inesperados. Sí. Muchos dicen que era bastante esperado la muerte del Papa Francisco, pero nos sorprendió. Sí, no era esperado el momento quizás, pero bueno, era algo que claro. En algún momento iba a pasar, no obligatoriamente. Yo me la esperaba hace como un mes y medio, que fue toda esa semana que estuvo súper internado, que qué sé yo, pero salió el domingo, qué sé yo. Bueno, vi tu mensaje, yo me enteré por vos. Tipo, me despierto el lunes de 10 de la mañana, veo tu mensaje tuyo. 10 de la mañana. Muy radical, muy radical. Claro, amigo, estamos en vivo, boludo. No me quemé. Te está por casar, hermano. Bueno. Más tarde que Santoro te despertas. Bueno, veo el mensaje acá del señor con una constelación de futuros papas y digo, ¿qué pasó, boludo? Digo, ¿qué? Y entro así, se murió Papa Francisco y empezó toda la sarta de... No, locura. Fue de impacto, ¿no? Fue de impacto. El domingo, domingo de resurrección, Pascua de resurrección. La bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, se veía bastante desmejorado, no obstante, ¿no? Pero uno suponía que si estaba en la Plaza de San Pedro, debía estar recuperado de salud. Después nos enteramos que le había pedido a aquellos que lo asisten que por favor lo lleven a la plaza, y después de dar la bendición le agradeció a los que tenían alrededor por haberlo llevado a la plaza, aparentemente una suerte de quizás hasta de despedida tácita, ¿no? de último gesto como pontífice. Acá se abre una catarata de preguntas. Recién con el lema veníamos de la elección del Consejo Superior, de la Facultad de la Siberia, en la Facultad de Ciencia Política, de la UNR, y decíamos, bueno, ¿cómo encaramos este tema? Porque es una multiplicidad de cuestiones. Hoy invitamos a un gran amigo, no sé si lo tenemos, Facu, ya conectado a la llamada. Hola, Tommy, ¿nos escuchás? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo anda todo? ¿Dónde andás? Tranquilo, acá andamos. ¿Cómo anda la banda? Me voy a poner los auriculares. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Me escucho un poquito mejor? Tommy, acá yo. Bueno, ¿cómo te presentamos, Tommy? Vaticanista, experto... Vaticanólogo. Experto en cuestiones papales. Estoy acá en Roma, por eso. Es nuestro enviado especial en Roma. Cable hacia Roma, directo. Sí. ¿Cómo ves, Tommy, cómo podemos introducir esta cuestión, la muerte de un pontífice? Un hecho a lo cual el mundo no está tan acostumbrado. Un poco más de 250 pontífices en toda la historia de la Iglesia. Un hecho trascendental para la Iglesia, pero también podemos decir que tiene implicancias políticas, geopolíticas, sociales. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, recién nos escuchaba, la verdad es una novedad tremenda porque uno se lo esperaba hace unas semanas cuando estaba internado en el hospital. Ahí sí estamos todos preparados y dijimos, bueno, ya está. Y de la nada parece que se había mejorado, hace una aparición y al día siguiente fallece, ¿no? Eso fue, creo, lo tremendo de la novedad. Y sí, va a ser un cambio de papa interesante. Yo creo, pensaba cómo
va a ser el primer cambio con las redes sociales tan en auge, ¿no? El anterior fue, obviamente ya estaban las redes en 2012, 2013, cuando fue la elección del Papa Francisco, pero esta es la primera donde está, bueno, Twitter en la magnitud que tiene hoy en día, también Instagram, donde está todo el mundo opinando. Es muy cómico, como no se lo tengo con Franco, un montón de gente opinando sobre los papables, sobre la iglesia, sobre cómo tiene que ser el siguiente papa. Hay gente que hasta ahora nunca había hablado sobre la iglesia católica. Yo creo que eso no va a cambiar mucho, no es que influya demasiado, como démosle a retweet así a ver si eligen este cardenal, pero igual es interesante verlo desde ese lado, vivirlo desde ese lado, con clave, ¿no? ¿Qué fue Francisco para la iglesia, Burgo? Te tiro un pelotazo. Fue un poco, hoy parece que son todos vaticanólogos y papólogos y eclesiólogos y todo el mundo opina. La derecha diario ya tiene su candidato, Robert Sara, cual Javier Milei de Guinea, apodado el Cazavampiros, apodado el cardenal Cazavampiros, que más allá de esta erupción de las redes sociales, que creo que es muy interesante, fue tan rupturista como se plantea Bergoglio como sumo pontífice. Está un poco inflado, está un poco quizás hipertrofiado por ese aura de peronismo que creo yo que se lo puede caracterizar en sus formas de manejarse, en su diplomacia de lo gestual. ¿Cómo lo ves, Burgo? Yo creo que un poco de todo, o sea, claramente fue disruptivo, tuvo un perfil obviamente más progresista. Ahora, tal vez si lo comparamos incluso en menos de los últimos 100 años, el otro día leía mucho más, o sea, comparado con Pablo VI, ponele, ni siquiera digo por el Concilio Vaticano II, pero los cambios que él hizo, por ejemplo, la liturgia vaticana, sacó la tiara, tipo, sacó unas tradiciones que venían hace 1000 años prácticamente. Entonces, eso sí me parece un papado realmente rupturista e innovador. Francisco claramente tuvo muchos elementos innovadores, pero vos hoy en día hablas con la mayoría de la gente, o sea, el católico de a pie tal vez que no acompaña, si se quiere, el día a día de la iglesia, o que no se mete si son progresistas, si la misa tridentina, esto y lo otro, como lo puede preguntar una abuela, una tía abuela, y no lo ven como alguien disruptivo, lo ven como alguien que acercó a la iglesia a los más necesitados, que descontracturó todo un poco. Yo creo que la mayoría de la iglesia no lo vivió como algo tan rupturista, sino como un poco más de apertura. Eso sí, lo vemos constantemente. Pero bueno, sí fue innovando en algunas cosas, y sí hizo algunos cambios que a unos les gustaron y a otros claramente no. Hay quienes dicen que hay una especie de izquierda y derecha dentro de la iglesia, ¿no? Una ala reformista y una ala más tradicionalista. ¿Se puede decir que Francisco tiene una especie de partido, el partido reformista o el partido centrista o el partido, por estas particularidades que fue mostrando, tuvo su resistencia de ambos lados? ¿Cómo lo podemos? Para alguien que no entiende, vos recién decías la tierra papal, esta corona de 3 pisos que utilizaba el pontífice, una suerte de coronación símil a lo que podría ser una suerte de emperador, ¿no? Donde los obispos eran los príncipes de la iglesia. Ahora, decimos que Francisco no tuvo ese rupturismo, esa fragmentación de antes y después, pero parece un papa mucho más, vos lo decías, no sé si cercano, pero distinto. Un papa que sale en un documental, que da entrevistas tipo podcast, que es un poco ambiguo, creo yo. Esas consecuencias de esa característica que tenía. ¿Vos creés, Burgo, que de qué forma repercutieron en la política vaticana, en los partidos vaticanos, si podemos decirlo? Mira, yo creo que Francisco fue la opción del ala progresista, eso sí, probablemente para intentar romper un poco con lo que fue un pontificado realmente mucho más conservador de Benedicto XVI. Acuérdense que es quien le tiende la mano al tradicionalismo y permite hacerlo en las 2 misas, ¿no? Permite que se vuelva a celebrar de manera lícita el rito tridentino. Ahora, parece que decepciona un poco también, se queda corto en algunas cosas. Y esa es la gran ambigüedad de Francisco, ¿no? O sea, a veces uno lo podía tildar, ¿no?, de progresista por las cuestiones de la Pachamama, y todo el interculturalismo y la comunión interreligiosa y la comunión de los divorciados. ¿Se acuerdan cuando empezó todo el primer principio de la Amoris Laetitia?
Ahora, tenemos unos videos también de él, como dicen, ¿viste? Basado, que le preguntan, ¿va a poder una mujer que creció en la iglesia y va desde siempre a misa, ¿va a poder ser sacerdotisa? No, encima le preguntan ser diaconisa. También habló, siempre fue súper claro, bueno, en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual también. Pero era ambiguo, es muy difícil de encajar. Yo creo que tal vez no se lo esperaban el mismo concilio, tal vez el tipo jugaba para un lado, eso es lo que decíamos del peronismo, entonces el tipo jugaba para un lado, lo eligieron esperando que iba a ser un gran reformista y no fue como se lo esperaba, como tal vez se vendía, ¿no? Pero también haber elegido a alguien de Latinoamérica, especialmente como se ve desde Europa. Piensen que obviamente fue el primer papa fuera de Europa, y creo que Juan Pablo II es el primer papa no italiano en 500 años, una cosa así. Zarpado. Entonces, que había sido, bueno, obviamente, creo que el anterior había sido en el 1500, un cardenal de, si no me equivoco, de Holanda. Entonces, es algo súper rupturista y yo creo que tal vez fue el mensaje que ellos quisieron, listo, vamos a elegir un tipo, como decían, del fin del mundo, para romper todo, y no fue tan así. Entonces, para mí movió mucho el tablero en Roma, ¿no? Yo, bueno, con ustedes. Muchachos, el sumo pontífice, ser papa, el papado, ¿tiene peso político, tiene peso geopolítico hoy en el siglo XXI? Casi la mitad del siglo XXI. ¿Tiene peso o es una cuestión que no pincha ni corta? Es un rol honorífico, honorario, que no tiene ningún tipo de peso, que a nadie le importa. ¿Cómo lo ven? Bueno, si nadie toma la Dale. No, yo me acuerdo en mis múltiples viajes a Estados Unidos. No, mentira. Pero no, siempre lo que escuchaba mucho es, che, bueno, ahora nos toca poner un papa a nosotros. Y yo digo, ¿cómo que les toca? No, y porque ponemos mucha plata, porque somos los que más aportamos. Yo creo que es una cuestión también de simbología, de tipo, bueno, somos la diócesis que más pone, queremos nuestro papa, queremos, o sea, creo que hay una cuestión de representación del poder, podríamos decir, ¿no? Como que representa también el poder, como también fue para nosotros como argentinos, es decir, el papa era argentino, y hay gente que era súper atea y decía, bueno, pero tenemos un papa que es nuestro, o sea, como que está en esa cuestión, esta cuestión de la simbología. Sí, claro, exactamente, ¿no? De la representación del poder. Yo creo que sigue representando una figura de poder muy grande para ciertos sectores, o sea, como para decir, bueno, nos reivindicamos poniendo un papa que nos represente y que lleve nuestros deseos. Dando vuelta un poco a lo que decís, Turco, vos creo que lo estás mirando del lado de la construcción del poder en sí. También lo que se observa, al menos en el plano internacional, es que la figura del Papa también, o el peso político que tenía el Papa, por ejemplo, uno de los papeles fundamentales que tuvo el papado históricamente fue en la resolución de conflictos. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos el caso del Beagle, por ejemplo. Sí. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué cambió de los 80 hasta acá? Hoy en día, ¿un Papa tiene el poder de parar una guerra? Creo que eso va un poco a lo que dice Franco. ¿Tiene el Papa el poder de mediar en un conflicto internacional y de pararlo como lo hizo en aquel momento? Yo creo que el poder más importante que tiene un sumo pontífice no es únicamente político, sino el poder espiritual que tiene en movilizar masas para cierta causa. Yo creo que el ejemplo más claro fue el papado de Juan Pablo II y toda la gestión, no solo política, que en ese momento se creía, ¿puede el Papa, sin tener un poder político real, como, no sé, tenía Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, influir en la caída del muro de Berlín, en influir en la caída de la Unión Soviética? Bueno, la historia respondió que sí, ¿no? El poder espiritual que llevó a movilizar a las personas, bueno, en Polonia, en su país, donde venía el Papa Juan Pablo II, fue donde empezó esa caída del muro de Berlín, donde se empezó a cuestionar primeramente desde su llegada del papado. Yo creo que, esa movilización de masas espiritual que tiene no solo el sumo pontífice, sino la Iglesia como institución, creo que es el poder más importante que tiene el Papa bajo su esfera de poder, ¿no? Muy bien, eso me quedo con lo que decía Emma, me parece que es interesante. La idea de pontífice viene del latín pontus, ¿no? Puente entre Dios y los hombres. Históricamente todos los pueblos con sus respectivas religiones han tenido sus pontífices, su puente, su nexo entre lo sobrenatural y lo temporal. Acá creo que lo mayormente relevante es que el pontífice aclara las cuestiones de fe, aclara las cuestiones espirituales del día a día de
de los caminantes en este mundo, ¿no? Del ser humano corriente. Creo yo que a día de hoy, después de todos los temas que se han destapado en este principio de siglo, en este principio de milenio, en donde Francisco se animó a tocarlos, ¿no? Medio ambiente, feminismo, esta cuestión de la teoría centro-periferia, a mi criterio con mucha complejidad, porque abordados de teorías ajenas, ¿no? El feminismo es una teoría hegeliana, pseudo-marxista, lo mismo la idea del centro-periferia, que es complejo porque son teorías sociológicas o políticas que no son, o que no tienen un fundamento en la escolástica, en San Agustín, en Santo Tomás. Entonces creo que eso lo llevó a un nivel de ambigüedad muy zarpado al Papa. Pero que hoy es muy difícil porque el que venga después va a tener que estar a la altura de resolver esos temas. El que venga, el sumo sacerdote que venga, se le va a tener que preguntar, ¿por qué la gente está dejando de creer o por qué la gente se está convirtiendo? Y va a tener que dar una respuesta que atraviese estos temas que son una agenda netamente temporal y política. Porque en el mundo también vemos que hay un giro a la derecha que es innegable. Trump, Milei, podemos hablar de por ahí liderazgos más tradicionales, pero el sostenimiento de un Putin, que son una suerte de una tercera posición nacionalista, antiglobalista, lo podemos catalogar como derecha o no. Ahora, mi duda es, y te pregunto a Burgo, ¿vos creés que este giro también político global repercute o puede repercutir en la cátedra de Pedro, en la silla que ocupa el sumo pontífice o el Papa? Yo creo que no, o sea, a mí me gusta... Yo me lo imagino más como la iglesia un poco... Me cagaste todo el argumento, Burgo. En una oración, ¿no? No, o sea, yo la verdad, y eso siento es un poco lo que está pasando en cómo está la gente encarando el debate de quién puede ser papa, que para mí es un debate, después si lo charlamos, que es muy difícil de predecir, o sea, es divertido, venimos de elecciones de hace los últimos años, elecciones en Estados Unidos, entonces estamos todos con la práctica y nos gusta la sangre de decir, a ver quién va a elegir, especular, qué tiene cada candidato. Pero a mí me llama la atención cómo uno ve el análisis de los papables. Si se hace un análisis tan político, yo creo que la iglesia está pasando por otro lado. O sea, vos ves, por ejemplo, Cardenal Erdó, y el detalle es, está en contra de la inmigración en Europa. Tal candidato está a favor de, no sé, de ayudar a los pobres. Como se hacen todas las evaluaciones muy políticas de los cardenales. O Sara es conservador, pero no se habla de la misa, del silencio, de la oración. Está haciendo un análisis demasiado temporal. Yo siento que los cardenales van ahí, están debatiendo cuestiones mucho más. Para mí a los cardenales que van a votar les pesa más la cuestión de la misa, qué hacemos con el matrimonio homosexual, pero no desde un punto de vista de como político del feminismo, de las teorías críticas, de cosas, sino del sacramento, ¿no? Tommy. Si vamos a tener sacerdotisas o no. Yo siento que estos tipos debaten eso. Si vamos a seguir reformando el Vaticano. Después podemos ver si hay fuerzas extranjeras, que si será el lobby o lo que sea, pero para mí los tipos se debaten otra cosa. Eso me alegra un poco, son temas más de la iglesia. No creo que si fuese un candidato más feminista o no, o si hizo declaraciones políticas, a mí no pasa tanto por ahí. Nos ultrafajó Tommy. Quiero creer. Sí. Bueno, Tommy, un poco con respecto a lo que decías recién, vos hace un rato mencionabas que Francisco puede ser considerado dentro del ala progresista de la iglesia, y algo que se habló mucho en los últimos días, más que nada de que, bueno, cuando pasó la muerte del Papa y se empezó a hablar un poco del cónclave, se habló mucho de la designación de Francisco, o por parte de Francisco, de cardenales de su línea o de su impronta. Pero, a ver, a mí como novato en este tema, leyendo, me encuentro con opiniones de gente que sabe, que dice que hay chance de que salga electo un Parolin o un Robert Sara o un Burke, de que es el ala más conservadora, si lo podemos decir, dentro de la iglesia. Si bien no sé si está bueno hablar en términos de espectro político dentro del cardenalato. ¿Cómo se explica eso? No, para mí, y esto es otro de los temas, tal vez les vengo a pinchar un poco, porque sé que lo divertido es especular. O sea, lo divertido es especular, a ver quién va a quedar, quién puede ser los candidatos, este tiene lo otro. Pero la verdad es que en general digamos, no aciertan mucho. Los papales no terminan de determinar demasiado quiénes pueden llegar a ser papas. El caso de Francisco más o menos se sabía, Benedicto también, pero Juan Pablo II no, era un cardenal súper joven de Polonia. Como le dije, veníamos de 500 años de papas italianos. Juan XXIII tampoco, Pablo VI ya un poco sí, pero bueno,
depende de cada papa, de cada situación, va variando un poco y es muy difícil predecir. Y acá se dice mucho esto, el 80%, que es un montón, esto sí, Francisco sale de la regla, el 80% de los cardenales que van a votar los designó Francisco, ¿no? O sea, de unos 133 que votan, porque vieron que se bajaron 2 conservadores que no van a ir. De esos 133, 100 y pico los pone Francisco, ¿no? Que es muchísimo. ¿Eso nos dice que va a ganar alguien del área de Francisco? No necesariamente, o sea, también, y eso buscaba, fíjense, para el cónclave, que lo elige a Francisco, más o menos un poquito más del 50% de los cardenales los instituye Benedicto. Entonces decís, ahí digamos, la mayoría, o si es la mitad más uno, había puesto Benedicto, un papa súper conservador, y termina ganando Francisco. O más claro todavía, pensemos en Pablo VI, o sea, súper reformista, y la mayoría de esos cardenales los había puesto Pío XII, que fue un papa súper conservador. Estamos en 1950, 1960, y todavía tenemos un papa que lo llevan, digamos, con la super corona, que lo llevan, porque fue un monarca del siglo XIX, ¿no? Y se mantuvo en esa línea, es como que se le va a reformar. Hay una frase política muy conocida que dice que la lealtad se termina con la muerte, ¿no? O sea, la lealtad culmina con la muerte del caudillo. Ahora, leía una estadística que decían, Juan Pablo II en 25, 26 años de pontificado nombró 50 cardenales. Francisco en 12 años nombró 110. Es una locura. Muchísimo. Una máquina de nombrar cardenales. Esto no le gusta a los radicales, ¿no? Peronismo Vaticano. Peronismo Vaticano. Peronismo champán. Y lo particular que veía de esto que venimos hablando, Burgo, es que también parte de esta diplomacia, entre comillas, de democratizar la iglesia, a mi criterio, cursos de acción súper populistas, porque la iglesia tiene que ser democrática, la iglesia es una institución democrática, bueno, son preguntas retóricas, pero han nombrado cardenales de países que es hasta irónico que haya un cardenal. Por ejemplo, Marruecos. En Marruecos hay 30.000 cristianos, de los cuales 15.000 son católicos. Sí, que no conjuga con la representatividad. Claro. No tiene sentido. Papúa Nueva Guinea tiene cardenales. Y así cantidad de países, algunos otros países con mucho más sentido, porque tienen una tradición católica muy fuerte, Filipinas, Timor Oriental, un país que fue colonia portuguesa, que tiene 2 millones de habitantes y tiene 3 millones de católicos. Prácticamente una cosa, creo que porcentualmente el país con más católico del mundo, porque es un 99.9% con un alto grado de práctica de religión. Pero digo, guarda, porque también quizás en nombrar un cardenal marroquí, ese nombramiento fue más un gesto hacia afuera, hacia la prensa, hacia los medios, que este tipo teológicamente piensa como yo, es mi línea, quiere la reforma o quiere... No sé, que tiene a mí inquietud de acercar la iglesia, claro, creyendo que hace falta que sea acercada, ¿no? Eso explica que la elección hoy en día esté abierta en términos de impronta o de línea política, lo que decíamos antes. O sea, hay muchos cardenales que nombró Francisco, que si bien son de su impronta o su línea, están en un gris, digamos, y bueno, después ahí es como decíamos antes, o sea, no hay que atar toda la dinámica de la elección papal a una sola cuestión. No es solo la rosca política, no es solo son un montón de cuestiones que tienen que ver incluso también con la representatividad, la cantidad de países que eligen. Ahora, Tommy, se dice que, bueno, no se dice, efectivamente, digamos, para ser elegido papa, un cardenal tiene que contar con 2/3 de los votos. ¿Cómo se llega a ese número dentro de la elección, digamos, y cómo es más o menos la dinámica de elección? Sabemos que son distintas rondas. Sí, eso sí. Básicamente, como saben, después que entra el cónclave y se cierran ahí las puertas de la Capilla Sixtina, se suele hacer el primer día una ronda por la mañana donde creo se hacen algunas votaciones más de procedimiento, una cuestión de prioridades sobre las reuniones, los debates que van a tener. Y después ya empiezan a hacer, como decías, 2 rondas por la mañana y 2 rondas por la tarde. Y es un poco interesante ver cómo, básicamente hay 2 formas en las que puede suceder la elección, en la que han sucedido en los últimos, digamos, desde el siglo pasado. Una, que es la que sucedió con Francisco y también con Benedicto, es que, digamos, nosotros tenemos una primera línea de papables, ¿no? Que después podemos charlarlo, como dijeron, Parolín, Sara, Erdó también puede ser. Bueno, tenemos varios que van primero, ¿no? Piazzaballa. Y después tenemos una segunda línea, tal vez de menos conocidos, ¿no? Que hay varios africanos, hay otros también de Europa. Básicamente lo que puede suceder, que sucedió con Francisco, es que si uno de estos candidatos de primera línea sale muy fuerte en las primeras elecciones, lo más probable es que tienda a concentrarse los votos en ese candidato, en ese papable, y salga rápido.
Que ese es el caso, por ejemplo, de Francisco y Benedicto. Benedicto en 4 rondas ya salió, o sea, en 4 votaciones. Más o menos un día y medio puede tardar. Francisco fueron 5 más o menos. Entonces eran candidatos que estaban muy, muy adelante, se estaba hablando mucho de ellos. Ratzinger piensen que había sido prefecto para el que tiene la fe de Juan Pablo II, ya tenía mucha presencia en el Vaticano. Y bueno, Francisco también venía como el candidato, ya había sido, digamos, dicen muchos rumores que había salido segundo en el cónclave de Benedicto, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que se concentren los votos en un candidato de primera línea y salga rapidísimo. Y si eso no sucede, es decir, si vemos que uno de esos candidatos no entra muy fuerte, lo que suele pasar es se empieza a diluir un poco y empiezan a entrar candidatos de segunda línea. Porque ahí ven que no va a salir tan rápido el cónclave, entonces empiezan las negociaciones, empiezan a votar otros candidatos, empiezan a medir, y eso tarda un poco más. Y, por ejemplo, Juan XXIII tardó 11 rondas, por ejemplo, 11 votaciones. Juan Pablo II fueron 8 también, que era un candidato no tan hablado, ¿no? Porque era más joven y todo. Veo que podemos esperar esas dos situaciones. Tommy, podemos decir entonces, pronosticando de acuerdo al índice algorítmico de papabilidad, que mientras más rondas pase, que mientras más tiempo estemos esperando la elección papal, tenemos que esperar un papa poco pronosticado, digamos, por decirlo. Claro. De acuerdo a la lógica de lo que planteas. Claro, empezar a ver un poquito los menos charlados. Burgo, te hago una consulta. No sabía que se habían bajado 2 cardenales. ¿Podés contarnos un poco el motivo? Se bajaron 2 cardenales, encima bastante conservadores, por lo menos veía fotos de uno de ellos, estaba hasta con los guantes de cardenal, o sea, estaba bastante tradi. Por cuestiones de salud, uno es de Bosnia y Herzegovina y el otro ahora bien no me acuerdo de dónde, pero también europeo. Pero bueno, la gente diciendo, la iglesia está en peligro, o sea, la sucesión de Pedro se juega todo, después de un papado súper controvertido y vas por problemas de salud, la gente murió, dio todo, pero bueno, no sabemos el detalle. Da pena, pero bueno. Es muy loco eso. ¿Habrá motivo de fondo, Burgo? Puede que haya una... Esos 3 puntitos. Sí, no sé. El peronismo papal está full. Una locura. Prenden el aire acondicionado en la Capilla Sixtina y los tipos ya no pueden ir por claro, los viejos. Se resfrían. Eso está la línea o el pensamiento de que, lo escuché por muchos lugares de análisis y demás, que luego del resumen que ha sido el pontificado de Francisco, en donde, por ejemplo, la religión católica no es necesariamente la verdadera, Dios no es solo católico, hay que tolerar todo lo que sea diferente, etcétera, etcétera, que genera un montón de suspicacia porque al fin y al cabo, ¿qué hacemos acá? ¿No? Que el último apague la luz, si da lo mismo ser católico, si da lo mismo ser musulmán, si da lo mismo ser agnóstico, pero tener buenas intenciones. Una frase del Papa Francisco que fue: a Dios se puede llegar de muchas formas. De muchas formas, sí. Discutir cuál es la religión verdadera no tiene sentido, ¿no? Bueno, surge la duda de si la casta vaticana, podemos decir, se la va a jugar por nuevamente un no europeo. En eso nos la podemos jugar de que es altamente probable de que jueguen a la ficha conocida, italianos, línea diplomática, pragmática. Por eso también se decía mucho de esto del cardenal Parolin, ¿no? Que fue creo que secretario de Estado del Vaticano, fue el que llevó adelante el concordato con la República Popular China de Xi Jinping, muy controvertida, fue prácticamente entregar la iglesia china de millones y millones de fieles a que el Partido Comunista decida a través de una terna quién va a ser los obispos, los cardenales, los presidentes de la Conferencia Episcopal de China. ¿Eso lo ves de esta forma, Tommy, o es también una timba? No, o sea, como siempre, puede ser una timba. La verdad, entre los principales candidatos, o sea, los cardenales suelen volverse hacia Europa, hacia Italia, en cambios, en épocas de mayor crisis, ¿no? Es decir, bueno, estuvo buenísimo el experimento, trajimos un tipo allá, ahora estuvo divertido, pasemos un tiempito acá, gente cerca, gente que conocemos del barrio, italianos, europeos, y después vemos qué pasa, ¿no? Eso le da muchísimo peso a Parolin, que encima se conoce a todos porque era la mano segunda de Francisco, pero también te pone muy fuerte a un Pizzaballa, que yo ahora no se ha difundido tanta información sobre
si se quiere decir bien, más conservador progresista. El de Jerusalén, ¿no? ¿Cómo? ¿El cardenal de Jerusalén? ¿O? El cardenal de Jerusalén, que es como el patriarca latino de Jerusalén, sí se sabe que él en Jerusalén hace todo un rito, no sé si es tridentino, pero sí hace todo en latín, entendiendo que es hacer no el idioma universal. Que ahora hay mucha gente reclamando cómo todas las ceremonias de Francisco están haciendo en italiano, no en latín, ¿no? Como si, che, Papa de todo, ¿no? No es italiano. Pero bueno, eso creo que puede haber sido una disposición de Francisco que hizo algunos cambios sobre cómo tiene que ser el funeral del Papa. Pero bueno, esa idea que puede ser que quieran volver a alguien de Europa te fortalece mucho a Parolin y Pizzaballa, y es un punto en contra de Sara, ¿no? Muy bien. Eso sí le resta bastante. Muy bien, muy bien. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, a ver, yo creo que estaba pensando en estos últimos días en cuestiones de número que van saliendo, de que hay un crecimiento muy grande del catolicismo. Un resurgimiento en Francia, en Estados Unidos, hay un crecimiento, pero ese crecimiento, curiosamente, se da hacia las raíces más tradicionales. Y yo creo que aquí hay una cuestión de que o lo que hizo Francisco es totalmente, digamos, como que la gente dice, bueno, no es por acá y quiero ir a lo tradicional, o efectivamente hay algo que hizo que la gente, digamos, esté volviendo a esas raíces tradicionales. Pero sin importar eso, creo que este nuevo pontífice tiene que responder a esta cuestión, porque como que siempre como que se dejó de lado, como que bueno, ahora chau misa en latín, todo tiene que ser más nuevo, moderno, y la gente pide una vuelta hacia las tradiciones, hacia la raíz. La modernidad no ha parado de echar gente de la iglesia. El caso paradigmático es de Alemania con el sínodo de la sinodalidad, y que pierde millones de fieles. En la última década perdió millones de fieles. Sí, la fe como una cuestión privada, como si fuese ser hincha de un club de fútbol, que yo no tengo que externalizarlo, salvo cuando voy a la cancha y cuando viene un partido en la tele, ¿no? Una cuestión muy protestante, podríamos decir. Sí, o sea, algo privado que no afecta a la esfera pública. Liberal. Yo sobre esto igual quiero hacer por ahí mi punto, porque creo que nobleza obliga. Creo que Francisco, primero como argentino, a nosotros debería de alguna forma, no sé si representarnos, pero marcarnos el rumbo, ¿no? Uno con un Diego Maradona no está de acuerdo en su visita con Fidel Castro y con, qué sé yo, y a una macana que se puede haber mandado con alguna chica. Maduro, o sea, y todo eso. Digo, por supuesto que no vamos a defender eso ni a palo, pero sí creo que hay que defender, primero que es nuestro, ¿no? Porque uno las cosas las quiere no porque sean 100% buenas, sino porque son nuestras, porque es argentino. Creo que nos puso en el mapa de alguna forma, para bien o para mal, nos puso en el mapa. Creo que con buenas intenciones intentó hacer muchas cosas adentro de la iglesia, con un carácter propio de alguien que tiene don de gente, que eso es innegable. Creo que a la altura de un Juan Pablo II que era amado por todas partes. Bueno, creo que un Francisco generaba mucha retorno de emociones en la gente, pero sí creo al mismo tiempo, como contramedida también, que esta ambigüedad que generó, esta incertidumbre que generó, se puede resumir en este texto que lo voy a leer muy rápido, que es muy conectado con lo que vos decías, Turco. Que lo saqué de un blog que es muy interesante, después si quieren se lo puedo compartir, que dice que el Papa Francisco principalmente en su pontificado atacó supuestas rigideces y dogmatismo de la Iglesia, ¿no? Según él, demasiado normativa y cerrada en sus certezas, incapaz de tolerancia y de apertura hacia el lejano y el diferente, centrípeta en vez de lanzada hacia las periferias. Esto lo escuchamos miles de veces. La Iglesia tiene que ir a las periferias como si nunca lo hubiese estado, ¿no? La Iglesia tiene que estar con los pobres, como si San Francisco de Asís no hubiese estado con los pobres. Que eso es peligroso porque lleva una suerte de idealismo de yo soy el Papa que viene a cambiar todo, a cambiar 2000 años de historia de la Iglesia. No comprendió que en realidad el problema de la Iglesia es exactamente lo contrario, no el exceso de certezas, sino más bien la pérdida de la fe. Esto lo vemos en la esfera pública a fondo. Si la gente ya no va a misa los domingos, no es porque se sienta rechazada, quizá por convivir, estar divorciada, o vaya uno a saber, ¿no? Sino simplemente porque ya no cree. O si cree vagamente en Dios o en algo parecido, ya no cree en el Dios del catecismo, en el Dios católico. Después de todo, el mentor de Bergoglio, el otro jesuita, Cardenal Martini, decía que
abro comillas, Dios no es católico, ¿no? Dios no es católico, para nuestra fe, ¿no? Si eso es así, para nuestra fe. Y entonces, ¿por qué una persona normal debería creer en algo en que ni siquiera los altos prelados parecen creer, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a dar mi vida? ¿Por qué un católico chino va a dar su vida por la fidelidad al Papa cuando el comunismo lo reprime por querer comulgar, por querer ir a misa, por lo que sea? Porque el comunismo odia la fe, odia la religión. ¿Sí? Después viene un parolín vestido de saco y corbata y hace una transfugada donde entrega a través de un concordato la iglesia al Partido Comunista Chino. Esa serie de ambigüedades donde la iglesia, en vez de ser el arca de salvación del hombre, se transforma en una ONG cuya misión es la paz en el mundo, que no es su sola misión, ¿no? Parece generar esta incertidumbre que el que venga tiene un lindo quilombo, porque se encuentra con, che, ¿y qué hago con esto? ¿Hago una buena ONG de esto? ¿O hago de repente el arca de más de 2000 años cuya misión es la salvación de las almas? La salvación de la humanidad, ¿no? Muy zarpado. Me parece que esa es la gran incógnita. ¿Algún comentario, Burgo, sobre esta pequeña dicotomía con la que nos encontramos? Sí, yo creo que, a ver, el legado de Francisco, que como decías vos, es la cuestión de la ambigüedad. Al principio me preguntaste si era reformador, y yo no fue reformador. Y, digamos, el legado que nos deja no es reformador, sino es de confusión. Es decir, como él, digamos, en ningún momento saca una carta tal vez aclarando donde la Iglesia Católica ahora está a favor de matrimonio homosexual. Decir, bueno, listo, esto es una reforma, está rompiendo todo. Si no es la ambigüedad de decir, podemos bendecir a la persona, pero no a la unión en casos concretos, pero no se pongan trajes de casamiento. O sea, y bueno, las declaraciones en los aviones, las conferencias de prensa. O sea, el gran legado es la confusión y la incertidumbre que genera. Pero después ese análisis espectacular es tal cual, ¿no? La gente, la iglesia siempre estuvo en la periferia y la gente no deja ir a misa porque no se siente recibida, ¿no? Y por eso creo que son unas últimas cositas más para quedarnos tranquilos, porque a veces puede ser abrumador esto de que el 80% lo puso Francisco, parece que no habría otra opción. Pero hay dos datos curiosos. Uno es que, como decía, la mayoría, no la mayoría, pero un 20%, 20 y pico por ciento de los cardenales que él pone son de afuera de Roma, afuera de Europa, que suelen ser más conservadores. Tazara, hay otro cardenal de África también, Ubungo, bueno, sí, Ubungo parece, Besungu, prohibió esta cuestión de la bendición de las parejas homosexuales en su país, en su diócesis, así que ahí puede llegar a tener otra resistencia. Y otro dato también que a veces no tenemos en cuenta es que haber sido cardenal y obispo durante el pontificado de Francisco no fue fácil. O sea, por un lado tenemos el absolutismo de Francisco. No sé si se acuerdan, hubo dos casos muy famosos, uno en Estados Unidos con el obispo Strickland y otro en Centroamérica, de dos obispos que los echaron de su sede directamente sin debido proceso. Eso en derecho canónico y en Roma, el obispo de Roma muchas veces son primos inter pares, donde tienen que seguir ciertos procesos de debido proceso, como se dice en el derecho, para echar obispos. El tipo iba y Papa y cortaba cabeza, ¿no? Y otro lado es también la cuestión de la sinodalidad, que le quita poder a los obispos y a los cardenales. Ahora también los laicos son parte. O sea, imagínense cómo le ha pegado, ¿no? Afectado a los obispos de la curia romana, que de repente tenemos laicos ocupando dicasterios, ocupando economatos en Roma. Entonces, debe haber también una animosidad hacia el camino de la sinodalidad del Papa por parte de obispos y cardenales, que por eso creo que no te garantizan que ese 80% de los cardenales te va a votar para continuar con esa línea, ¿no? Así que está muy incierto, la verdad. Burgo, bueno, vos decías esto y me acuerdo del seminario cerrado en Mendoza, el seminario diocesano de San Rafael, bueno, que era el seminario con más vocaciones de toda Latinoamérica, o sea, también jugadas bastante particulares con consecuencias muy fuertes por discrepancias teológicas o quizás litúrgicas. Para ir cerrando, Burgo, por una pregunta capaz del principio, pero para empezar a cerrar, ¿qué es un cardenal? ¿Qué derecho tiene un cardenal? ¿Qué potestades tiene un cardenal? Y empezar a cerrar, ¿qué esperamos de estos cardenales de acá a un par de semanas cuando se convoque el cónclave? Los cardenales son lo que se llaman los príncipes de la iglesia, es decir, al final del día no son más que obispos, es decir, están en cuanto a, como saben, en cuanto a lo que son las órdenes religiosas, están al nivel de un obispo, pero tienen potestades superiores dentro de la iglesia. Muchas veces ocupa más de una diócesis, o sea, tienen como ser cardenalicio, te van a aplicar una diócesis en particular.
y tienen el derecho a votar, obviamente, en el cónclave, si son menores de 80 años. Y, ¿Eso por qué, Tommy? Perdón que te interrumpo, pero ¿por qué si sos menor de 80 no podés? Lo puso Pablo VI, por una cuestión de edad. Incluso Pablo VI también invitaba, en la misma encíclica donde establece este límite, invita a obispos y cardenales a retirarse a los 75, como jueces. O sea, a presentar la renuncia, y después el Papa la acepta, ¿no? Pero por un tema de edad. Que es extraño porque dice, bueno, ahora que se vive más tiempo, pero bueno, también puede llegar a problemas, ¿vieron? Que pues ya Juan Pablo II estuvo bastantes años muy debilitado y eso le quita poder. O sea, como Papa Francisco estuvo internado 2 semanas, ¿quién gobernó la iglesia 2 semanas? Bueno, imagínate tal vez un papa muy viejo con la vida prolongada por la medicina, ¿quién te termina gobernando? ¿No? Yo creo que va por ese lado. Por eso después de los 80 años no pueden votar. No sé si pueden quedar electos, lo que sí es interesante es que cualquier católico del mundo puede ser papa, no tiene que ser un cardenal. Mirá. Igual ya, de nuevo, hace 500 años que no se elige a nadie que no sea cardenal, pero vieron que antes se elegían a un abad, o sea, la está rompiendo esta abad en Francia de la orden de los predicadores. Es un influencer. Llega una carta de Roma, sos papa con una carta de... Zarpado. Pero bueno, ahora siempre son los cardenales, pero en realidad... Incluso no hace falta que sea religioso, puede ser un laico. O sea, eso es muy, muy tremendo. No sé, Turco, cómo te ve de pontífice. No. El Turcus primero. Levantándose a las 10 de la mañana, creo que. No, Francisco se levantaba a las 4, mínimamente. Francisco se iba a dormir a las 10 de la noche, el Turco se levanta a las 10 de la mañana. ¿Cómo te va a quemar así? Yo si soy papa sería Georgius. El papa Georgius. Jorge. No hay ningún papa Jorge. Estaba Jorge leyendo por eso. Jorge Mario. No, pero es muy loco. Estaba leyendo eso que dijo el Burgo. O sea, que no. El único requisito es ser bautizado. El único requisito para ser papa. Bautizado, únicamente. Sí. Solamente bautizado, No, sí. qué interesante. O sea, puede salir acá el próximo papa, quién sabe. Claro. Acá nos dice Pablo que Teofilactus tenía 12 años. No sé. Eso da Supuestamente un papa, me suena una enfermedad venérea. Sí. Teofilactus. No seguro si vos lo podés Velociraptor. Sí. Tercero. Acá nos preguntan si el cardenal ve la pizza hasta el horno. Y bueno, algunos comentarios sobre el cardenal de Papúa Nueva Guinea, bueno, y demás. 2 minutos más y hacen un sínodo, nos comenta acá Santiago, entre otros comentarios. Como para ir concluyendo, muchachos, ¿alguna otra consulta, una otra pregunta, comentario? Emma, Fede, no sé si quieren hacer una suerte de cierre. Yo tengo un dato curioso, si quieren. Está muy callado el muchacho hoy. Está muy callado, ¿qué pasa, Emma? Se viene un ¿qué elegís qué preferís de lo de Franco? El PRODE. ¿Qué preferís? ¿Teofilactus o Teofilactus I o Francisco II de Kenia? Yo el Young Pope Emma Street prefiero. Peliculón. Serie, muy buena serie. Young Pope la recomendamos, muy buena serie. Esta pedorrada de conclave de todo el mundo. Juan Pablo III, no. Juan Pablo Benedicto... III era el otro. No. Pío XIII. Pío XIII después de Juan Pío Pablo III. Yo tengo el dato de cómo surgen los cónclaves, porque los cónclaves nunca, no es que desde el comienzo de la iglesia fueron como tal, ¿no? Un momento de hermetismo donde en la Capilla Sixtina prácticamente son encerrados los cardenales y luego llevados a dormir por la noche prácticamente con un hermetismo total y clausura total para evitar cualquier tipo de influencia externa. Hubo un cónclave que duró más de 3 años, que tuvo lugar en una ciudad de lo que hoy sería la provincia italiana de Nápoles, ¿no? de lo que es la circunscripción de la ciudad de Nápoli, una ciudad medieval no tan conocida, con murallas medievales y demás, donde fue tanto el tiempo en el cual los cardenales rosqueaban y negociaban y había mucha puja de las potencias. Francia quería un candidato, esto estamos hablando del año 1300, Francia quería un candidato, por otro lado los reinos ibéricos que empezaban a pisar firme con la Reconquista querían otro, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía sus propios candidatos, Polonia tenía sus candidatos, etcétera, 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 que los mismos pobladores, los mismos habitantes italianos rodean el castillo donde estaban los cardenales, bloquean las entradas, empiezan a reducir la cantidad de comida que permiten ingresar en el castillo, hasta que no le quedó otra a los cardenales que dejar de roquear y tomar una decisión, y efectivamente
surgió un papa. A partir de eso, acuérdense que la Capilla Sixtina se construye con la Basílica de San Pedro, que se termina más o menos en 1500, así que fue un par de siglos después. Pero nos encontramos con esta particularidad, ¿no? de cómo la feligresía y los laicos son los que le pusieron un freno a la rosca de los cardenales. Muchachos, déjense de joder. Necesitamos a alguien que dirija esta barca. Que también como católicos, los católicos creen y creemos que el Espíritu Santo actúa sobre los cardenales para que no se manden cagadas, o que si se mandan cagadas sea lo más provechoso para toda la iglesia. Esperemos que salga lo mejor, esperemos que sea lo mejor para todo el mundo, para la Argentina, para la iglesia y para todos los católicos y también para los que no lo son, ¿no? Principalmente para los que no lo son. Principalmente para los que no lo son. Muy bien dicho, Emma. Nos queda ahora... una pregunta. Pero faltan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Vamos entonces. Pará. Y pone primera. Pará. Nosotros mañana arrancamos a las 10:30. Claro, Yo soy mi propio jefe, muchachos. Yo soy un gran empresario. Le queda poco. Me parece que a partir de la semana que viene lo van a tener que... ¿Cómo será de hermético que la última vez quedó el Espíritu Santo afuera? Nos dice alguien que vamos a nombrar. Este tipo está tirando palo, está pegando cascotazos, no sé quién es. No sé a quién le está pegando. Es un Seba Cantista este, me parece. Seba Cantista este, me parece. No, posta, yo pregunto, y creo que es una pregunta que nos van a hacer las generaciones futuras de argentinos, que es, y quiero que cada uno diga también, ¿dónde estaban cuando se eligió a Francisco? Uy, yo me acuerdo, pero... ¿Te acordás? Pero si tenía 9 años. Bueno, justamente. ¿Te acuerdas? Estaba jugando Justamente. ¿Qué dice este muchacho? Mira, a Francisco el cónclave creo que terminó hora argentina alrededor de las 4 de la tarde. ¿Cómo se acuerda de eso? Sí. Hora argentina, ¿no? Es tribunero este. No. Inchequeable. Pero Chamullame que me gusta, macho. búsquenlo. Es un recuerdo, pero que lo tengo así afilado. Se me vino más aún en estos días. Prendo la televisión, estaban en mi casa durmiendo la siesta. Yo tenía 2013, ¿fue? O sea, yo tenía 3 años. 8 años, 7 años tenía. 7 años en ese entonces. Prendo la televisión y estaba CNN. Y justo estaba saliendo la fumata blanca. Y me quedé viendo la fumata, me quedé viendo CNN hasta que salió el Papa. Y me lo acuerdo, pero hoy como ayer, y lo tuve siempre, porque digo, la puta madre, justo prendí la televisión y justo estaban anunciando que se anunciaba el Papa. Y bueno, y lo tengo siempre en el recuerdo, ¿no? Muy interesante. Yo no me acuerdo, muchachos. No. Se estaba yendo Independiente la B en esa época. Estaba en Narnia, boludo. Estaba destruido. No me acuerdo dónde estaba. Pero puede ser. me acuerdo, qué sé yo, los días posteriores que... Nada, momento lindo para todos los argentinos. Y San Lorenzo ganando la copa encima, ¿no? Ganando la copa Mirá, qué momento para los hinchas del Ciclón. Yo mi vida lo ubico por hito futbolístico y nos vamos a ir ubicando. Como buen hombre. Hay poco para Independiente. Hay poco de los últimos 20 años. Ahora me preguntás el Concilio Vaticano I, allá cuando ganábamos todo, me acuerdo de todo. Olvidate. ¿Vos, Franco? Yo estaba en mi casa, pero claro, yo siempre fui muy ansioso, siempre cometí prejuicios premeditados. Vieron que sale quien lo anuncia al Papa. Habemos Papam. ¿Y creíste que era ese? Jorge Marium, Bergoglium, no sé qué. Digo, el Papa, mirá, digo, este. Digo, está destartalado, porque viste que creo que tenía Parkinson quien que lo anunció y. Sí, es siempre lo anuncia el cardenal más viejo. Pero claro, ahí está, mirá, no tenía ese dato. No tenía ese dato. Incluso, pero que no vota. No sé. Cardenal, bueno. No soy vaticano. No sé si van al cónclave los que no votan. ¿Están en el cónclave de Tommy? Me parece que, bueno, no sé, ¿no? Creo que no entran. No entran directamente. Hacen de Patovica, se quedan en la puerta. Pero fue una alegría muy grande para mi familia porque mi abuelo era muy amigo de Bergoglio. Ah, mirá. Era muy amigo porque ¿Tazo? Bergoglio estudió física. Vieron que los jesuitas antes de ordenarse tienen un periodo de estudio universitario. Química. Física o química estudió en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, donde era mi abuelo, y comía semanalmente en la casa de mis abuelos. De hecho, tuvieron un encuentro, una audiencia, estuvo muy interesante, muy interesante. Y me acuerdo a mi abuelo llorando y diciendo, mi amigo es el Papa. Yo no entendía nada, una locura, un shock muy fuerte, un buena anécdota para tu nieto, hijo. Un momento muy lindo. Burgo, ¿vos dónde estabas? Yo me acuerdo muy específicamente porque yo estaba en el colegio y fue un miércoles tipo 4, me acuerdo específicamente porque era todos los miércoles, te podías ir un rato antes o te quedabas lo que eran los talleres de ONU. ¿Sí? Todos ustedes han hecho también los famosos talleres de ONU. Y eran los miércoles, era de 3 y pico a 4 y media más o menos.
Y me acuerdo que fue en ese horario. Entonces, eso era siempre los miércoles en ese horario. Entonces, yo sé que fue ahí. Claro, yo dije a las 4 de la tarde. Sí, tal cual. Ahí está. Y estábamos ahí y estábamos, no sé, en el taller, creo varios chicos, la profesora, y entró alguien así, el Papa es argentino. Nos fuimos ahí al aula con la tele, entró la secretaria llorando, otra profesora llorando, súper emocionada. No sabía ni quién era, ¿viste? Era argentino. Sí, era una cosa impactante. Vieron que hubo varias conversiones, fue un momento fuerte, ¿no? La gente le pegó palo. Sí. Estaba en la tele todo el día. Después de repente se olvidaron y legalizaron el aborto. Sí, después le mandó un rosario a Milagro Salas y ahí se terminó, viste, la luna y miel con el Papa Francisco, ahí toda la gente empezó a decir... Se pudrió todo el queso. Turco, vos, el Turco quiere que le pregunten, me gusta. Era a las 8 de la mañana, estaba despierto. Preguntame, Franco, preguntame. No, yo me acuerdo... Es que pasa que yo era agnóstico. Como que digo, ¿qué mierda está pasando? Acá están eligiendo otro papa, ¿verdad? Y llegué del poli, también tenía contraturno, o sea que llegué a la tarde. Y veo el televisor, digo, fumata blanca, qué sé yo, y sale el cardenal este que nunca me acuerdo el nombre, pero bueno, que era el famoso George Marion Bergoglio. Sí. Y mis viejos, que tampoco son muy creyentes, pero tipo estaban todos re emocionados y yo no entendía nada. Y yo vivo a la vuelta de Santa Rosa y era ver toda la gente yendo para la misa. Y yo dije, ¡buah, loco, qué revuelo! Pero como que no me generó mucho en ese momento. Lo que sí me genera ahora es decir, cuando yo me convierto, el único papa que yo conozco es Francisco. Y es como que va a ser mi primer cambio de papa y tipo, no sé, voy a misa y ya no se escucha por nuestro papa Francisco. Y digo, o sea, toda mi catolicidad fue Francisco. Claro. Y es como súper raro para mí. Yo me acuerdo cuando yo era chico, era con el Papa Benedicto, nuestro obispo José Luis, acá en Rosario, después con el Papa Francisco, perdón, el Papa Benedicto, el obispo José Luis, el Papa Francisco, el obispo Eduardo. Y ahora, ¿cómo se dice, Burgo? ¿Cómo es la fórmula litúrgica de la misa? ¿Para qué? Cuando se menciona... ¿Para mencionar a quién? No, pero no se dice nada. No se dice nada, no se dice con el Papa... Creo que sí, ¿no? Por el obispo del lugar y no se queda ahí. nada, ni se menciona. ¿Ah, no? No escuchaste nada de la misa el lunes, boludo. No se dice Fue a nada, pasear. ¿No se dice nada de que la sede está vacante, por ejemplo? No sé, es una buena pregunta. No sé nada. Yo le presté atención y... Ah, sí. Ah, él prestó atención en mí. Yo un tipo trae. Yo soy muy chocolate, cristiano. No, pero específicamente quise escuchar a ver qué decía y no lo mencionaba. Nada, o sea, tipo Nada, esa parte. Por ejemplo, no se reza más de Rosario con una estampa del Papa Francisco, se reza con una estampa de la cátedra de Pedro, por ejemplo, ¿no? La sede, la silla vacante. donde está la sede vacante en la Basílica de San Pedro. Ahí Claro, dice Laura que que no se dice nada, se le solo se complicó un pide poco por el el obispo. Acá Laura nos dice... Bien, perfecto. Muy bien, Laura. Buenísimo, Laura, gracias. Estamos en sintonía con los vacantista ahora, podríamos decir. Claro, Con la fraternidad de San Pío. Somos... Todos somos Igual hay un vacantistas. error ahí, la fraternidad no es vacantista. ¿Ah, no? No. De hecho, subí un mensaje muy conmovedor por el fallecimiento del Papa. Simplemente tienen una desaveniencia con el Papa, pero a Tommy le gusta eso. No sé quién dice eso. A Tommy le gusta eso. Pero bueno, esperemos que la sede esté vacante por poco y quien la ocupe haga un buen desempeño. Más cosas. Decir que un datazo ahí se le complica al Papa Francisco. Vieron que se decretaron 9 días de duelo. Sí. Y ahí se hace básicamente una novena y se insta a hacer ayunos y ofrecer por el alma al Papa Francisco. Lo que pasa es que estamos en Pascua y en teoría, al ser época de fiesta, encima estamos en lo que sería el infroctado, o sea, de la semana de Pascua, una semana después, que se considera como una extensión de la fiesta. Eso medio que anula los ayunos y las mortificaciones, o sea, no hay nadie ayunando, están todos de fiesta. Ambiguo hasta todo, ¿eh? Claro. Bien peronista. Burgo, ¿algún otro dato de color interesante que podamos hacer un short y hacerte viral en Instagram? El ex. No, ya me los tiré todos. ¿Qué sin datos? Vamos a hacer el PRODE. ¿El PRODE papal? Hagamos el PRODE. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién se anima a arrancar? Vos, Emma, dale. No. Dale, sí. Justamente soy el menos indicado y que no quiero. Dale, amigo. Odio el pro de vos papá, sos loco. Que elija el Espíritu Santo. Sos francisquista de la años. tumba. Elija el Espíritu Santo. Yo, pará. Fuera de joda, la verdad que quizás por eso tampoco hablé mucho, porque estoy muy descontento con toda esta rosca política. Ah, Yo... moralista.
El Papa no se debería elegir, debería ser nombrado por el último pontífice antes de morir. Para mí el que venga va a estar bien. Ahí está. Eso, para. Primero, ¿va a ser mejor o peor? Esa es la primera pregunta antes del PRODE. Uf. Yo digo que esté a la altura, que no sea ni mejor ni peor. No, jugátela, amigo. Dale, mejor Emma. o No, peor. Basta de peronismo papal. ¿Qué preferimos? ¿La continuidad de la ambigüedad y la confusión o algo peor o algo mejor? O sea, No, si te dan a elegir una caja en donde tenés algo peor o algo mejor random o la continuidad de la ambigüedad y la Y confusión. si es necesario que las piedras hablen, así que se Ay, pudra las todo el piedras queso. hablen. Que se pudra todo el chis. yo quiero que Yo continúen solamente las puertas de la iglesia abiertas. Me parece eso fundamental. Yo creo que con Francisco las puertas de la iglesia estuvieron abiertas. Y si continúa eso, yo soy feliz. La pregunta, ¿qué es eso? No, tirá este quilombo ahora, Emma, la puta Claro, madre. Emma. Nos quedan 10 minutos, boludo. Pudrila. Que esté desde Obama hasta, ¿cómo se llama el muchacho este de la India, viste? Rezando por la muerte del Papa Francisco, a mí me parece maravilloso. ¿Qué querés que te diga? Pero que Obama no Y comulgue. eso solo porque- lo logró el Papa Francisco. Que Obama no protestante, comulgue por Emma. un zurdo empedernido. Claro. Ya que acumuló Obama que pegale un Claro. microfonazo en la cabeza. O vamos a Por eso el Papa mismo. y después te bombardea. Por eso mismo. 10 veces Claro, al boludo. campo. Como Biden, te mandaba armas nucleares a Ucrania y después te era Y católico. estaba Como Cristina, comulgando ahora. cuando fue electo presidente. Como, Sí. como Cristina Macri que te metieron en Abrió el las aborto. puertas y se y fueron estaban todos. Dice, por este el tipo Papa. no sé quién, no leo bien, pero está tirando el que tiene boina de gaucho ahí en la foto. Me ha hecho reír mucho durante esta Está hora, tirando eso cada palazo, boludo, de una cosa. Sí, de vacantista del Y congurbano. me parece que está resentido porque no lo invitamos. Creo que la semana Sí. que viene se suma. sí. Claro, ¿Vos es. decís? Me parece que se suma. No, tipo muy polémico. Sí, polémico, bueno, hay que poner ¿Sí? un poquito de Y bueno. spicy. Antes tiró los grandes no descienden, boludo. No sé a quién se refiere. ¿Estás seguro que lo va a invitar? Me parece que murió en Madrid, boludo. No sé. Che, Ah, bueno. Dejémoslo para el No, jueves que no, viene. Si bueno, te invitan. entonces, ¿mejor o peor? ¿Qué nos espera? Fede, No sé. Yo sinceramente no soy muy optimista. No. Pero. ¿Por qué? ¿Cuál es tu pronóstico? No, Carolín. yo creo que. Habiendo escuchado atentamente lo que nos contó Tommy sobre bueno, cómo es esta dinámica de elección y sobre más que nada a qué apunta la iglesia cuando llega un papa que en cierto aspecto es rupturista, como Francisco. O sea, no rupturista, pero que genera ruido dentro de la iglesia, se suele volver a Europa. Creo que el próximo papa va a ser europeo. No me gusta jugar al PRODE. Oh. Sería muy cagón si no diría nada y no diría el nombre. Vamos, de vamos, quien vamos, va a vamos. ser Pietro Parolin el próximo. Pietro Pietro Parolin. Parolino. Parolín. Parolín. Eh, Pangolín. Tucho Fernández no. Pará. Esperemos que no. boludo. Si llega. A ver si sale si llega a el ser- capítulo 2 del beso. ¿Cómo se llama el libro El que beso, escribió? sí, el beso. El arte de besar. Si llega a ser Salve Pangolín, con boca. para mí, sube con el nombre de Francisco II. Te imaginaba, boludo. Para mí, es que si es Sí, continuista. Sí, sí, dice. Me imagino lo mismo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Estamos muy al cierre. Es que sí, boludo. Sí, va a ser. Estamos muy al cierre, pero yo hice una O sea, pregunta. el que Esa era continúe una su pregunta que yo iba a obra- hacer. ¿Va a haber un Francisco II? El que continúe su obra va a ser un Francisco II. O sea, es como Juan Pablo I, Juan Pablo II. ¿Cómo ¿Entendés? reaccionaría Franco Mata si habemos papa y atrás aparece el morocho de Guinea? ¡Oh! ¿Sabés qué, amigo de internet? Roberto Sara conducción. Hay un grupo, no voy a decir quiénes están metidos, pero que se llama Roberto Sara Conducción. ¡No! Cerrá la puerta, apagada. Dale. Roberto La filial Sara. Roberto Sara Terminal Conducción Steel. militando por el no sé qué. Muchacho, Sería el sueño de sería pibe. épico. Para ¿no? eso también es muy loco, porque eso no, los tradicionales son racistas, son qué sé yo, pero estamos hinchando por Ay, un Bueno, papa negro. pero te pones en la barata también. Pará, Pero es la verdad, estamos Ay, pero hinchando sí, por es un la verdad, papa pero es la negro. verdad. Tengo un amigo judío como es. Claro, Exactamente, el chiste clásico, bueno, boludo. bueno, pero ¿cómo es? Yo no soy racista, apoyo un papa negro. Pará. Pará, hay ¿Qué hace Pedro- más racista? Pero es la verdad. ¿Hay boludo. Pedro II? ¿Cómo? No, No, imposible, pará, no, ¿existió un Pedro imposible, II, imposible. boludo? No. no, Está prohibido, ¿No? básicamente. Está- Bien. Bala. Claro. Bala el que se ponga. Acá me llega un mensaje. Metemos $100 a Rocío. No. el cordobés. Uf. Dice, bueno, acá metemos 200. Está llamado El cordobés dijo papa free. Están todos los timberos los con timberos me están 365, pero papal. Cerremos que nos van a meter preso acá los chicos de Agofa. Turco, Perdón. ¿mejor o peor? Yo creo que mejor. Mejor. Mejor, sí, Bien, mejor. ¿quién? Siempre para mejor. Y no sé quién, está todo muy complicado, pero yo quiero que sea Sara. Si vos, no, fuera de joder, lo digo. Yo quiero que sea Sara. Y sí, así. Quiero algo bien tradi.
misa latina, así, con todo, con la tiara, con un anillo de oro que lo besen en la mano. Sí, vamos con eso. Full, all in. Un Young Pope, pero Old Pope, pero Black. Sí. Black Pope. Black Pope. Burgo. Yo creo para peor. No, así vamos a cerrar, no. Aguantá. Si no me tenés preguntado último. ¿El pro de quién va? Francisco II. Y para mí está un balotaje 50-50 entre Parolini y Sara, parece. Burke no hay chance. A mí se juega ahí, pero yo creo que la gente, o sea, hoy en día como hablan algunas personas de Francisco, más la gente, yo te digo, del día a día, de la misa, los tíos, los abuelos, cómo hablan de Francisco y de Benedicto con un recelo, ¿viste? No, era muy tradicional, muy cerrado. Sara tiene ese perfil, o sea, es la continuidad de Benedicto. Y hay que ver si no va a haber resistencia en las misas, o sea, resistencia en las iglesias, está complicado. Yo lo veo así. Tengo una última pregunta para el PRODE, acá nuestro productor Facundo, si se la juega, si se anima a decir mejor o peor y quién gana el PRODE. Para mejor, Pietro Parolin. Acá está el reivindicador. Son cosas que no van juntos, Pietro Parolin con mejor, pero... de todos los que dijeron, ninguno va a ser papa. Yo se lo firmo acá. No, ninguno. ¿Quién va a ser papa? Al que nombran no lo va a hacer. Jugátela. No sé quién, pero los que nombren, los que podamos nombrar, ninguno va a ser papa. Ninguno va a ser papa. Jugátela, tirá uno. No tengo. Un nombre, un apellido. Me gusta la del europeo. ¿Sí? Me gusta la del europeo, porque es clásico. ¿Quién? ¿Es nacionalidad? No, Parolini me gusta. ¿Parolin? Y no, sí, ya no obvio que era. Pero no va a ser. Si lo nombramos, no va a ser, obvio, boludo. obvio. Si lo nombramos, no va a ser. Cardenal que entra papa, sale cardenal. boludo. Ahí está. Fede tiene razón. Yo me la juego. Ni el marroquí, ni el de Papúa Nueva Guinea. Robert Sara, conducción. Pontífice. Juan Pablo III viene a romper el wokismo global. Juan Pablo III. Robert Sara, electo pontífice con las dos. Me gusta Juan Pablo III. Es muy buena, me gusta. Bueno, ya le mandamos un mensaje a Robert Sara. Ya está, Robert Sara. Vamos, Robert Sara, pone huevo. Pone huevo, Robert. Muchachos, gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene. Creo que con la misma incertidumbre. Gracias Pablo por presente. producirnos. Gracias, chicos. Gracias, Emma. Gracias, Fede. Gracias, Turco. Gracias, Tommy, por el ratito. Gracias por hacerte el tiempo. Gracias, Tommy. Siempre la primera de iluminándonos. muchas. Gracias, chicos. Adiós. Nos vemos. Ahora Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras.